Buenos días a todos, bienvenido a Entrevista 501. El día de hoy abordaremos la temática del bioanálisis. Y el invitado de hoy es Bill Gaise, quien explicará de qué trata este apasionante tema con mayor profundidad. Tendremos con nosotros el licenciado Bill Gaise para hablar sobre el tema del bioanálisis. Hola Bill, muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Gracias, Beatriz. Bill, quisiera pedirte que tú pudieras explicarme en palabras muy simples para los televidentes y que puedan entender, ¿qué es el bioanálisis para ti? El bioanálisis para mí es mi vida, todo lo que he estudiado. El bioanálisis es algo muy simple, es el análisis de la vida, el análisis de las cosas vivas, el análisis de las células. El bioanálisis es para los pacientes, para todas las personas comunes, es ese laboratorio clínico al que uno llega cuando el médico le dice, mira, tiene que hacerte unos exámenes porque está saliendo mal en esto, está saliendo mal aquello. Realice este hemograma. Usted llega a mi laboratorio, yo lo recibo, le tomo la muestra de sangre, usted se incomoda un poco, nadie le gusta que le saquen la sangre. Exacto, que lo pinchen. Sí, nadie le gusta que lo pinchen. Sí, y menos los hombres. No, para nada, si supieras, que no cuento. Le toman la muestra de sangre y yo le llevo a la centrífuga donde separamos el paquete globular de la química. Nosotros lo que más hacemos es realizar un contagio de células rojas y células blancas y aparte realizar la química sanguínea, que la química sanguínea no es más ver la glicemia, los triglicéridos, el colesterol, para ver cómo están sus grasas, cómo está el azúcar que están comiendo, que no están comiendo, para ver cómo están sus defensas, que son los blancos, los leucocitos, para ver cómo están los rojos, cómo está su sangre, cómo está su recepción de oxígeno. Eso es lo que yo hago. Yo llego, agarro la parte roja, la pongo en un frotis, que es una lámina de vidrio rectangular, donde la extiendo, la veo en el microscopio y reviso. Me pongo a contar una por una las células. Y me pongo a contar y contar y contar. Eso en la cantidad de millones. Tanto así que se expresa en millones de células. O sea, yo no cuento todas, yo cuento un número y lo redondeamos por campo. Lo multiplicamos y eso es lo que nos da la cantidad. Claro. Lo que voy entendiendo, lo que tú me estás explicando, Bill, para que también sepan los televidentes, es como decir, el bioanálisis es como lo que se llama aquí en Chile, como carrera, laboratorio clínico. Tecnología médica, o tecnología ¿cierto? médica. Sí, sí. Pero acá se aplican mucho más, digamos, campos. Claro, el campo es mucho más amplio. Más amplio, como decir. Sí, porque, sí es cierto. Por lo que tú me estás comentando, Sí, por es lo que cierto. yo voy viendo. Cuando lo que yo estudié bioanálisis, cuando me dijeron, mira, bioanálisis no se va a llamar igual en todos lados. Sí sé que yo estudié en Venezuela, en la Universidad de Carabobo. Ahí se llama bioanálisis, en Colombia también. Creo que tengo entendido que en Brasil también se llama así. Acá en Chile y en Europa se conoce como tecnología médica. Claro. Es una carrera no tan larga, yo hago la licenciatura de 6 años y acá en Chile es un poco menos, creo que son 4. Claro, lo que pasa es que aquí, mira, se abrió una carrera nueva, por ejemplo, aquí le dicen tecnología médica, ya que dura como 5 años, pero también se abrió una que es como laboratorio. Laboratorio. Ya, sí. Que dura como, creo que alrededor de 2 o 3 años. Ese es el técnico en laboratorio. Exactamente. Sí, es cierto. Bueno, acá lo que entiendo del tecnólogo médico es que ellos se especializan en una sola área, no se especializan en todo como lo hago yo. Se especializan en banco de sangre, o en radiología, en oftalmología, en virología, farmacología. Yo cuando estudié, yo hice bastante largo, hice todas mis prácticas completas, hice aproximadamente 6 o 7 rotaciones en las que pasé por hematología, microbiología, análisis de instrumentos, control de calidad, toxicología, virología, prácticas profesionales, de laboratorio hospitalarias, que son muchas áreas distintas en las que tú agarras cuando tú quieras especializarte. El 80% de las personas que entran son aproximadamente como 150 por año que salen bioanalistas de Venezuela. Se especializan en laboratorio clínico, todos terminan haciendo en laboratorio clínico. Pero nosotros tenemos la ventaja de que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer desde control de calidad en un laboratorio, podemos hacer medicamentos, podemos preparar equipos también, podemos alejarnos del área clínica y preparar los equipos que realizamos en el laboratorio. Porque si uno entra, yo cuando entré por primera vez quedé sorprendido, son aparatos inmensos, grandísimos, y yo no sé qué hacer con esto, no sé ni dónde meter la muestra. Pero más adelante uno va aprendiendo y se da cuenta de que son muy útiles. Qué interesante. Bueno, Bill, quisiera preguntar, ¿por qué y qué fue lo que te motivó a ti a estudiar bioanálisis? Bueno,
Esa es una historia un poco larga, Que me pudieras contar un poco complicado, porque Me mi imagino. primer amor, mi primera elección no era el bioanálisis, eso fue como una carrera alterna a la que llegué, pero yo estaba estudiando para presentar la prueba de medicina en la Universidad de Carabobo, pero el problema es que es una prueba para una universidad, la Universidad Estatal, en la que entran solo 200 personas y somos 5.000 o 4.000 aspirantes. O sea, tu primera opción era Mi primera medicina. opción era medicina. Yo me preparé con mis amigos aproximadamente durante un año, realizamos cursos en biología, en química, en física, en matemática, porque es una prueba bastante compleja. Ajá. Dan como 300 preguntas, era como 3 horas, larguísima. La gente se desmaya en las pruebas. Pero, Me imagino. Sí, Por el es tiempo. súper complicado. Tanto así, cuando llegamos te dan un caramelo por si te das al azúcar. Ah, claro. Y te ayuda. Te Yo ayuda no me lo mucho. comí, yo no me lo comí. Sí. Luego presenté mi prueba, todo emocionado. La semana quedé número 500, no quedé tan cerca. Ay, qué pena. Si hubiese quedado 200, capaz una corrida, llego, pero no. Uno de mis amigos quedó, ahorita sigue estudiando, pero los demás dijimos, bueno, pero hay otra carrera, el bioanálisis, creo que está por acá. Pero todos teníamos la noción de que el bioanálisis es más complejo, lleva más química, Nosotros estudiamos química pura para presentar, esa Ya. lleva bioquímica, Claro. bioquímica especializada, molecular, ya es un poco más Es como un poco más densa. Sí, Tanto que hay un libro que es el McGraw-Hill, que le teníamos miedo, nunca lo habíamos abierto, y para esa prueba lo leímos un poco, pero igual quedamos volteados. sí. Ya. Cuando presenté la prueba, quedé entre los primeros 50. Éramos 2.500, quedé entre los primeros 50, con otros 2 amigos. Estamos emocionados y entramos y dijimos, bueno, entramos aquí. La siguiente era odontología, y yo, no, a mí no me gusta la No te odontología. gusta. Entramos a bioanálisis el primer año y nos dimos cuenta de que es bastante interesante, científico. La primera vez que llegamos a un aparato, que veíamos un Spectronic 20, un Clett Somerson, que son aparatos, un espectrofotómetro. Y ¿Qué es ustedes eso? estaban como un juguete nuevo, como Sí, niño, ahí, impresionado. impresionado, claro. No es tan fácil así porque para poder tocar los equipos tienes que pasar unas pruebas. Ya. No todo el que llega puede tocar el equipo porque... Me imagino, Sí, porque eso es tiene que súper ser costoso. exactamente equipos muy costosos y no fáciles de manejar tampoco. Para nada. Cuando llegamos empezamos a ver la prueba, empezamos a ver cómo son las clases, comenzamos con química pura, química orgánica, de la cual química analítica me agarró fuera de base porque yo creí que iba muy bien y resulta que no iba tan bien. De 10 puntos, que es la nota final, saqué 2. Pero para la química orgánica, que es la que menos me gusta, pegué 8. Así que pude pasar mi materia, ya es hasta 20, la nota es hasta 20. Es decir, que pasé con 10, lo mínimo. Extraordinario, extraordinario. Y fue que me ayudó la química orgánica. Luego seguí más adelante y me di cuenta de que me gusta el bioanálisis porque tuve la experiencia, tuve la gran experiencia de encontrarme con un profesor que es el profesor John Jesús, que él, cuando nos tocó hacer la tesis de licenciatura, nos dijeron, bueno, ustedes pueden hacer la tesis del tema que quieran, un tema científico que sea de relevancia actual. Así que nosotros tomamos algo que se llama el síndrome metabólico, que es una asociación de tres cosas, Sí. que es hipertensión arterial, diabetes y obesidad abdominal. Claro, que se hace aquí habitualmente cuando uno Claro, uno le dice, le usted piden tiene hacer síndrome unos metabólico, exámenes. tiene que cambiar su estilo de vida. Cuando llegamos allá, pero nos dijeron, bueno, pueden elegir una muestra. Lo más común era ir a una escuela, a un colegio, hablar con los profesores, con el director. Vamos a realizar una muestra acá, le vamos a hacer exámenes gratuitos y todo. Pero yo no quería hacer eso porque yo quería algo diferente. Claro. Nos encontramos con el profesor y nos dijo, bueno, yo tengo una expedición hacia el Amazonas a conseguirme con una tribu indígena Y a que ti son te los brillaron Piaroa. los ojitos. Y yo dije, oye, esto es nuevo, esto sí fue para mí. Armamos el equipo, entramos 5 o 6 bioanalistas que íbamos a hacer 5 tesis distintas Ya. con una muestra que nadie había explorado desde los años 80. Imagínate. Tanto así que Súper interesante para sí, ustedes. tanto así no hablan el idioma, no hablan español, hablan una ¿Cómo lo lengua. hacían? Teníamos un intérprete y tuvimos que aprender de un librito 200 palabras que era Wow. el idioma Piaroa, que no Imagínate. era tan complicado, pero igual, Pero igual si no debe ser tan fácil tampoco. ¿cómo uno le explica a alguien? Te voy a revisar una glicemia a gente que no Claro, entiende bien claro que no qué entiende es eso. el idioma. Y nosotros llegamos allá precisamente para diagnosticar una cosa específica. Yo iba para mi tesis, pero teníamos que apoyar en todas las áreas. El área principal era el diagnóstico parasitológico de un específico que se llama los geohelmintos. Geohelmintos, o sea, parásito de piso, de piso que son, o de tierra. Que le podemos también. no sé si te lo puedes imaginar. Imagínate ir descalzo en la tierra del Amazonas Sí. y encontrarte con una agujita microscópica que tú pisas, el parásito entra en ti y comienza su ciclo de vida y hace estragos en ti. Los Wow. pacientes, las tribus indígenas están muriendo de eso y no tenía nadie que lo fuera Interesante. a cuidar, que lo fueran a enseñar cómo evitar eso. Nosotros llegamos, sabíamos que esto estaba pasando, nos fuimos con un equipo de los bioanalistas, unos médicos, unos odontólogos y unas enfermeras.
Llegamos allá, les hicimos charlas, les hicimos los exámenes, les dimos bastantes medicamentos y les enseñamos a cómo tomarlos, porque no es lo mismo entregarle todos esos medicamentos y le dicen resuelven, ¿no? Exacto. Tenemos que enseñarles cómo tomárselos, en qué cantidad y qué proporción. No es lo mismo darle una dosis pediátrica a un niño que a un adulto. Obvio. No le va a hacer nada. No se le puede. Por eso que los desparasitantes se toman en 2 dosis normalmente, en 8 o 12 horas, que normalmente es el famoso albendazol, no sé si lo conoce. Sí. Y el metronidazol también es muy común para eso. Para... Luego que llegué de esa experiencia donde no había electricidad ni nada, donde el microscopio teníamos que verlo a punta de espejos reflejando la luz del sol para que vieran el espejo y poder hacer los análisis ahí. Bill, me causa un asombro acá, una pregunta. Tú me comentabas de estos famosos parásitos que son muy peligrosos, ¿no es cierto? Y que en estas tribus habían este tipo de parásitos. Sí. ¿Y qué les llevó a ustedes focalizarse en esa temática? Nosotros no nos focalizamos específicamente. ¿Quién los guió para que hicieran estas pruebas? Porque el profesor le llegó el capitán de la tribu que tenía una conexión con mi profesor. Él le gustaba explorar mucho, iba a viajar y hacer sus viajes. Cuando llegó tuvo esa oportunidad y él le había llegado la queja o la preocupación que estaban del capitán que estaban falleciendo por ese caso. Así que Entonces, armó su equipo. Ustedes iban en, por cierto, en una misión muy importante. Los fondos vinieron de una universidad de Canadá, de la Universidad de Alberta, y vino fundado por el profesor Incani, ahorita que lo recuerdo. Él falleció, pero buen profesor, de verdad que muy buen profesor. Luego que regresé de esta experiencia, nos dimos cuenta de que estas personas no tenían síndrome metabólico, eran más sanas que nosotros. Encontramos que tenían la glicemia normal, tenían los triglicéridos normal, tenían la obesidad abdominal, eran unas personas relativas de estatura baja, pero eran sanos. Y nosotros tuvimos que voltear la hipótesis porque ya no la hipótesis fue nula. Claro. Pero la experiencia se les fue de todos lados, tuvimos que presentarlo de otra manera. Claro. Gracias a Dios esa tesis me ayudó mucho y fue apoyada por una publicación, ojalá se publique pronto. Y junto con las otras tesis, que unas fueron referentes al hígado graso, a los niveles de sueño de las personas de esta zona, de sueño también. porque allá no existe la electricidad, allá no existe la luz, allá claro, solo es y el circadiano también. El ciclo circadiano, que es el claro, ciclo de sueño de la persona. Es importante, claro, ellos lo tienen puede perturbar en la salud de las personas. Precisamente. El no dormir bien, eso es fatal. Recuerdo que mis compañeros fueron a analizar los ciclos del sueño y el comportamiento hormonal de las pacientes femeninas que no tuviesen paludismo, cáncer. Exacto. Y recuerdo que ellas no era igual que una paciente en una ciudad, que una ciudad puede estar hasta las 12 de la noche iluminada porque tú estás en tu casa. Allá no, allá a las 6 de la tarde ya está acabándose la luz. Bueno, todo este tema es muy interesante, pero antes de proseguir con el tema anterior, haremos una pausa comercial y ya volveremos con Bill. Muchas gracias. Después de esta breve pausa, continuamos con nuestro interesante tema y con nuestro entrevistado Bill. Bill, te quiero preguntar, ya que tú me manifestabas que estuviste acá en Chile, anterior también, y ahora que tuviste un proceso de que tú ibas y regresabas. Sí. Entonces me gustaría saber cuánto tiempo llevas acá actualmente en Chile y qué trabajo, si es que has realizado algún trabajo importante en bioanálisis. Bueno, acá en Chile llevo aproximadamente 2 años, yendo y viniendo. La primera vez que vine fue hace 2 años, pero más que todo por el problema que existe en mi país, en Venezuela, de que hay muchos migrantes saliendo. Mi papá vino para acá hace 2 años y nosotros lo acompañamos unos meses luego y vine para acá. Yo no había terminado todavía mi carrera en bioanálisis. Luego estuve acá, regresé, terminé mi carrera, volví acá, trabajé en farmacia por 2 o 3 meses en recetario magistral.
Eso fue una de las razones por las que vi, yo sirvo para cualquier cosa, estoy trabajando haciendo medicamentos, puedo hacer cualquiera. Luego regresé y luego volví, que volví más que todo por el tema de la pandemia, porque mi país no estaba trabajando, las universidades estaban cerradas. Bill, ¿y tú volviste por la pandemia para buscar alguna posibilidad de trabajo, para poder realizar algo acá? Primeramente para ver a mi familia, tenía más de un año sin verlo. Para ver y más también a tu porque familia. como no estaba haciendo nada, necesito hacer algo. Si una persona no puede entrar a un laboratorio, necesito hacer lo que sé. Ya. Vine para acá y bueno, estoy en eso, estoy en proceso de buscar unos empleos, buscar algo, una especialización, capaz un posgrado. Claro. Y eso, no he realizado más que un trabajo en farmacia donde duré un poco y hice registro magistral, hice encapsulado, ayudé también en cremas, en dermatología, pero en laboratorio clínico no he trabajado aún. Tú me manifestaste que te apasionaba, que te gusta más las áreas de lo que es la farmacología. ¿Me podrías decir por qué esa parte y no otra área? Precisamente la farmacología, como te dije, cuando llegué acá, y fue lo primero que trabajé, y me di cuenta de lo maravilloso que es, lo que uno haciendo con sus propias manos, tomar los principios activos y mezclar una fórmula perfecta que ayuda a un paciente, que puede salvar hasta la vida. Me di cuenta de lo maravilloso que es esto, lo que me apasiona, pero no fue mi primera opción tampoco. Yo iba a estudiar era genética, Claro. pero genética es muy complejo. Muy compleja. Estuve a punto de postularme por un posgrado en Venezuela, pero no, necesito tener un background más, trabajos previos Claro. en respecto a eso, tener un poco más de experiencia. Es lo que te pasó un poco con medicina, porque exactamente. no fue tu amor a primera vista lo que es la medicina, sino que te fuiste enamorando De en el ella, transcurso de la exactamente. experiencia que fuiste adquiriendo. Y ahí fue cuando te pudiste dar cuenta que realmente servías para esta carrera y que realmente te gustaba. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Sí. Bill, mira, me gustaría preguntarte a ti si tienes algún plan en el futuro de realizar algún estudio o algún perfeccionamiento profesional acá en Chile o en el extranjero con respecto a lo que se trata del bioanálisis. Bueno, si se te diera la oportunidad, a mí por si supuesto. se me diera la oportunidad, que es una de las cosas que he planeado acá, me gustaría hacer un posgrado en farmacología para especializarme en farmacia. Ese es mi principal plan, eso es lo que me gustaría hacer, porque es lo que capaz más adelante, con unos años más adelante, genética, pero todavía no. Y yo ya he realizado cursos y trabajos con la WHO, la Organización Mundial de la Salud, y la CDC, cursos en línea, especializándome para cosas respectivas al COVID, cosas que tienen que ver con el PCR, cosas en farmacia, el tratamiento de medicamentos para estos pacientes. Pero físicamente quiero realizar un posgrado en farmacia. Ya. Y a ver, yo te vuelvo a preguntar, ¿tú estás interesado y qué es lo que impide en estos momentos? Que En no este puedas momento, hacer esto, realizar esto. Me impide, primeramente, la cuestión económica, porque Ya. estos posgrados son Ya. costosos y requieren tiempo en el cual no voy a estar trabajando. Y segundo, que necesito revalidar mi título. Yo tengo mi título ya. en bioanálisis, O sea, necesito terminarlo ahí acá. hay un impedimento bastante Que toma un grande, tiempo. Claro, Pero a la larga ese es el plan que tengo. claro. También me gustaría saber que en la actualidad el COVID-19 es un tema que nos involucra a todos, no solamente a nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que podría ayudar el bioanálisis Bueno, el bioanálisis Acá. para mí, a nivel mundial, digamos? a nivel mundial, es la Exactamente. herramienta esencial, presencial, la herramienta única necesaria para el COVID, debido a que nosotros somos los que realizamos las pruebas que te dicen si sí, estás positivo, si no estás positivo, somos los que realizamos los estudios para dar marcha adelante a la vacuna, somos los que realizamos los estudios para diferentes medicamentos para el tratamiento de estos pacientes, los que realizamos básicamente todo, la limpieza de los propios productos, nosotros somos los que sintetizamos, el amonio terciario que acá se utiliza mucho para la desinfección, también para los alcoholes terciarios, los alcoholes para la desinfección de las superficies, pero principalmente porque nosotros somos los que realizamos las pruebas para el PCR, Claro. las que te decimos si sí, si no tienes y si tienes. Existen dos pruebas principalmente para el COVID. La primera es una prueba rápida. La prueba rápida es que capaz algunos de los que estén escuchando se la han hecho. Es simplemente una muestra de sangre en la que se puede o no extraer el plasma, o sea, la parte blanca que hablaba Claro. anteriormente. Se coloca en una tira como una prueba de embarazo y le dice, ¿está positivo o no tiene? Esos son los anticuerpos IgM o los IgG. Los IgG son los más grandes, los que te dicen que lo tuviste anteriormente, y los IgM que lo tuviste muy recientemente. Pero no te dice si tienes el virus o no, solo te dice que tienes anticuerpos contra el virus. Claro.
Bill, mira, tú me hablas, y también yo lo he escuchado, de dos muestras, ¿no es cierto?, que se toman. ¿Por qué dos muestras? ¿Es porque una es más efectiva que la otra? ¿O hay algo tiene que haber que tú me lo pudieras explicar? Hay una cosa que siempre en todo laboratorio, en toda cuestión de salud, es el dinero, es el costo. Ya. El costo para la prueba rápida es mucho más económico porque es una tira, que una tira se hace en cantidades y es mucho más económica que una PCR. Una PCR lleva un antígeno, que el antígeno tiene que estar estandarizado y perfecto para que dé positivo. ¿El PCR vendría siendo cuál? ¿La segunda? La segunda, la más costosa, que es la más costosa costosa. Y la que tiene más efectividad. Porque perfecto. la prueba rápida solo tiene hasta un 80-85%, puede que no te dé ni siquiera, porque eso tiene que ver con los tiempos en los que haya sido expuesto y los tiempos en los que el anticuerpo está en el cuerpo. Eso se mide con unas curvas que dentro de los 14 días se tiene que hacer, se presentan los síntomas, pero a los 13 es que se aparece la enfermedad y es un poco engorroso. Pero con la PCR esto no pasa. El problema de la PCR es que es incómoda para el paciente. Incómoda. Claro, porque no sé si lo han visto, que... Esa es la que se toma con la cosita con y el hisopo. Con el hisopo. Y a las personas no les gusta que no les estén introduciendo un hisopo como de este tamaño por la garganta y le raspen. Claro. Pero sí es necesario, debido a que acá es donde se almacena el virus. Nosotros lo que hacemos es un raspado, metemos ese hisopo, pero raspamos. Es un raspado así. Es un raspado fuerte. O sea, que es molesto igual. Claro, porque si lo hacemos muy delgado, muy poco, lo que agarramos es mucina, lo que agarramos es moco. Y eso no tiene nada. ¿Y en qué parte específicamente se deposita el bicharraco el virus que digo en yo? la parte trasera de la garganta, raspando ahí, tienes que agarrar células, tienes que agarrar un poco de tejido. Luego esto se saca y se lleva a un tubo de ensayo. Ya, perfecto. El tubo de ensayo lo ponemos con ayuda de un ácido en el que destruimos las células, pero mantenemos la información genética del virus, el ADN del virus, que en este caso no es ADN, porque muchos virus tienen ADN, muchos virus tienen ARN. Este caso tiene ARN. El ARN, no sé si ha visto la forma en que el ADN son dos cadenas que se entrelazan. El ARN es la mitad, es solo como un cepillo. Solo tiene un lado con estos pedazos que son la información genética. Y la otra mitad es la que completa la información. Cuando son las dos, es el ADN. Exacto. Nosotros extraemos el ARN y con la ayuda de una enzima que es la Taq polimerasa, una enzima que extraemos de una bacteria termoresistente que es súper complicado, pero está estandarizada. Nosotros colocamos esta enzima, la ponemos con un cebador en la muestra y con ayuda de un termociclador, una palabra bastante complicada para decir un aparato que te sube la temperatura y te la disminuye muy rápido, tomamos este aparato y con esta muestra multiplica, colona la cantidad de ADN que hay, que pueda ser visible. Esto se ve con un cromógeno, que es una enzima con un color que a cierta cantidad del virus brilla. Luego vemos esto y decimos al paciente, en efecto tiene o en efecto no tiene. No es muy complicado, pero requiere estar bien preparado para hacerlo. Exactamente, tiene que tener bastante experiencia porque igual, si tú te das cuenta, que hoy en día había una polémica con respecto a esos exámenes, que decían, bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? Si habían unos que lo estaban tomando, que era el primero que tú señalabas, y cuál era el que realmente detectaba el virus. Porque uno detecta el virus y el otro el anticuerpo. Son dos cosas distintas. Claro, y eso que quede claro, o sea, para la gente, porque igual, aunque sea más barato y si no va a cumplir la función que tiene, que es detectar el virus, o sea, no sé. La persona que porta el virus. Exactamente. Bueno, por esto es que nosotros usamos la PCR, porque es la más específica. Existen diferentes variantes de la PCR y la que se utiliza actualmente para la identificación del virus del COVID no es más que la RT-PCR, la Real-Time PCR, que es en tiempo real. Y PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es lo que te decía, que es la que multiplica el virus. Exacto. Pero no es nada del otro mundo, solo que necesita un aparato que tiene que estar en unas condiciones bastante estériles. No puede ser aquí en la mesa no puedo poner un termociclador porque cualquier contaminante que le caiga a la muestra se va a multiplicar. Claro. Y nos va a eliminar, nos va a contaminar la muestra. Claro. Mira, Bill, a mí me gustaría un poco que tú me pudieras, más que nada, explicarle a los televidentes, porque hay una confusión. De pronto toman la primera muestra, ya la que tú señalabas, ya, y después toman la famosa PCR que tú dices que es la más costosa. A ver, ¿qué sugieres tú como analista? Claro, analista. ¿Cuál sería la más efectiva? Se supone que el PCR. Entonces, ¿por qué toman la otra muestra? Eso es lo que yo no logro entender y la gente también se confunde. Eso es algo bastante
grave porque los gobiernos, las ¿Cuál es el personas en el sentido? mundo no quieren admitir que no tienen dinero para las PCR, no tienen inversión en la área científica, en el área de la salud, así que buscan la prueba más económica que hay y le empiezan a dar a todo el mundo Pero al final, la prueba rápida. Pero al final les va a salir más caro. Pero eso no lo ven las personas que manejan las O cosas. sea, en el fondo es como salir del paso, tomemos la Exactamente. primera prueba y Tanto después... así disculpa que te interrumpa, pero Sí. tanto fue el caso de que los primeros antígenos que estaban saliendo de pruebas rápidas que venían de China estaban viendo Ya. defectuosos. A todo el Ya. mundo le estaba saliendo positivo. Todo el mundo salía positivo con las primeras pruebas. Eso la Organización Mundial de la Salud lo eliminó. Tuvo que eliminar toda esta serie de pruebas debido a que mucha gente estaba saliendo Wow. positiva. Luego se le realizaban la PCR y nos damos cuenta de que... Y ahí se dieron cuenta que no era así. Exactamente. En un mundo Entonces ideal... te fijas que es complejo. Es complejo. En un Es mundo ideal todos complejo. realizamos PCR, Claro. todos realizamos PCR, pero es muy costoso y no tenemos tampoco el recurso humano para realizarlo. No todo el mundo es específico, Claro. es experto en PCR. Y en el fondo, imagínate, todas esas pruebas que se tomaron, en el fondo se perdieron. Se perdieron. En cambio, si hubieran invertido inmediatamente en el PCR para detectar, no hubieran tenido esa problemática. Pero es lo que pensamos nosotros. Ahora, lo que piensas tú y los que están, digamos, involucrados en... Es diferente. te fijas. Claro. Pero bueno, a veces no hay los recursos, a veces hay problemas. Entonces, así son Bueno, como te estaba diciendo, Claro. en otro caso que también estamos viendo con el COVID es el tema de la vacuna. La vacuna no es una cosa que yo pueda hacer de un día para otro tomando una simple muestra de un paciente con COVID y que está inmunizado y tomar esto y volverlo una vacuna rápida. No se puede, tiene más complejo porque a nadie nos gustaría que nos pongan algo que es experimental. Todos Claro. queremos que esté bien hecho. Claro, claro. Y esto requiere unos tiempos. Las Exacto. pruebas para realizar una vacuna no son de meses o días, son de años. Sí, son de años. Para que pueda realizarse tiene que pasar aproximadamente hasta 6 meses en pruebas en microorganismos, luego hasta 1 año en pruebas en animales, luego 1 o 2 años en pruebas en humanos que estén dispuestos a que les pongan Exacto, estas cosas. exacto. No es algo que te impongan y te digan, ten esta vacuna y vas a estar inmunizado. Claro. Puede tener muchas cosas adversas que te hacen mucho daño. Exacto. Bueno, Billy, mira, te agradezco muchísimo por toda esta información que tú has podido proporcionar a nuestros televidentes, a todas las personas que están acá y que ojalá que esta información que hemos podido dar haya servido, ¿ya? Sé que es un tema muy importante hoy en día, vale la pena conocerlo. Gracias por tu tiempo, Bill. Muchas A ti, gracias. Beatriz, un placer. Ha sido un Espero que nos placer veamos de nuevo. estar contigo. Igualmente. Y espero tenerte nuevamente en una nueva entrevista. Con el favor de Dios.